Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Permítanme presentarme, mi nombre es Luis Pablo Aguilar Ticona y soy parte de la Liga STEAM. Antes de comenzar con el temario del día de hoy, veremos primeramente qué vimos la anterior clase. La anterior clase vimos el área del triángulo, vimos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y vimos la familia de las líneas de las rectas. El día de hoy veremos lo siguiente. Veremos la ecuación de la circunferencia, su forma ordinaria y su forma general. También veremos la familia de las circunferencias y su eje radical. Sin más que, antes de comenzar con el temario, te pido que vayas por un cuaderno, un lápiz, un borrador y una regla. Sin más que decir, comencemos. Como primer concepto veremos primeramente la circunferencia. Entonces, con el concepto nos preguntamos lo siguiente. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una circunferencia? Entonces, la circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo y coplanario llamado centro. También tenemos el siguiente concepto. A la distancia entre cualquiera de sus puntos y el centro se le denomina radio. También tenemos los siguientes conceptos. El segmento de recta formada por dos radios alineados se llaman diámetro. Y el diámetro es la mayor distancia posible entre dos puntos que pertenezcan a la circunferencia. La longitud del diámetro es el doble de la longitud del radio. Entonces también veremos los elementos del círculo. Entonces el primer elemento que veremos es el semicírculo. Entonces, ¿qué nos dice el semicírculo? Nos dice que es una de las dos partes iguales que delimita un diámetro. Y podemos ver la siguiente gráfica. También veremos otros elementos que es el sector circular. Y el sector circular, ¿qué nos dice? Que es la parte del círculo comprendida entre dos radios y su arco. Y podemos ver la gráfica correspondiente. También tenemos el segmento circular, que es la recta que delimita por un arco y su cuerda. Y podemos ver su gráfica. También tenemos la corona circular, que es el espacio comprendido entre dos circunferencias con el mismo centro y distinto radio. Y podemos ver su gráfica. Ahora también veremos los elementos de la circunferencia. Entonces, ¿qué tenemos? Centro. Y el centro, que nos dice que es el punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Tenemos el radio, que es el segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Tenemos el diámetro, que es el mayor segmento que une dos puntos de la circunferencia. Tenemos la cuerda, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. También tenemos los siguientes conceptos, que la recta secante, la que corta la circunferencia en dos puntos. Tenemos la recta tangente, la que toca la circunferencia en un solo punto. Tenemos el arco, que es el segmento curvilíneo de dos puntos pertenecientes a la circunferencia. Y tenemos la semicircunferencia, que es cada uno de los dos arcos delimitados por los extremos de un diámetro. Pregunta: ¿cuál de estas opciones no corresponden a los elementos de la circunferencia? Inciso A, radio; inciso B, vértice; o inciso C, diámetro. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con la pregunta, es el inciso B, vértice. Bueno, primeramente también veremos la ecuación de la circunferencia y tenemos el siguiente concepto. Ecuación de la circunferencia con centro h, k. Entonces dice que en un sistema de coordenadas cartesianas, como podemos ver aquí, x, y, la circunferencia con centro en el punto h, k, distinto del origen, y radio r, consta de todos los puntos x, y. En este caso es distinto del origen. La circunferencia va a estar afuera del origen. También veremos la ecuación ordinaria de la circunferencia. Se necesitan las coordenadas del centro y la medida del radio. Como podemos ver en la gráfica, tenemos el centro y tenemos el radio. Y se utilizaría la siguiente ecuación,
que será x menos h, todo eso al cuadrado, más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, que será la ecuación que utilizaríamos posteriormente. Como ejemplo número 1, para entender un poco el concepto que vimos anteriormente, tenemos lo siguiente. Determinar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en 3,-4 y que pasa por el punto 6,12. Entonces podemos ver en la gráfica de la izquierda tenemos el punto y tenemos el centro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces tenemos el punto y el centro, procedemos a hallar el radio de la circunferencia. Entonces tenemos el centro y tenemos el punto y reemplazamos en la ecuación 1. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Si reemplazamos estos valores y podemos hallar el radio, entonces tendríamos radio igual a la raíz dentro del paréntesis x. El punto x sería 6 menos h, que será 3, eso 6 menos 3 elevado al cuadrado, más y, que será el valor de 12 menos multiplicado por k, que será menos 4, y eso elevado al cuadrado, tendríamos el radio, y si simplificamos tendríamos radio igual a la raíz 3 al cuadrado más 12 más 4 al cuadrado, lo que nos daría que el radio es igual a la raíz de 9 más 16 al cuadrado, y nos daría radio igual a la raíz de 9 más 256, lo que nos daría 265, y finalmente nos daría radio al cuadrado igual a 265, porque lo hemos elevado al cuadrado para representarlo en la ecuación número 1. Ahora finalmente, como ya tenemos el radio al cuadrado, ya tenemos h, ya tenemos k, podemos reemplazar en la ecuación 1 y ya tendríamos nuestra ecuación de la circunferencia, que será x menos h, que es 3 al cuadrado, más y más k, que es menos 4 al cuadrado, igual a r al cuadrado, que nos dio 265. Bueno, también veremos el siguiente ejemplo, el ejemplo número 2, y que nos dice escribir la ecuación de la circunferencia con centro 3,4 y radio 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como ya tenemos el centro y el radio, que es igual a 2, y si lo representamos radio al cuadrado, tendríamos radio al cuadrado igual a 4. Entonces, el radio de la circunferencia y las coordenadas de su centro es distinto de 0. Entonces, es una ecuación ordinaria de la circunferencia. Reemplazando en la ecuación número 1, tendríamos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Si reemplazamos h, reemplazamos k y reemplazamos el radio, finalmente tendríamos x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 4. Ahora también veremos el siguiente concepto, que es la ecuación general de la circunferencia. La ecuación general de la circunferencia, que nos dice, si conocemos el centro y el radio de una circunferencia, podemos construir su ecuación ordinaria, y si operamos los cuadrados obtenemos la forma general de la ecuación de la circunferencia. Sean la circunferencia de radio r y centro h, k, la ecuación general será x cuadrado más y cuadrado más ax más by más c igual a 0. Entonces, ¿cómo hemos determinado esto? Entonces demostramos la ecuación general de la ecuación número 1, que conocemos que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces desarrollamos los cuadrados, tendríamos el primero x cuadrado menos 2x por h más h al cuadrado más y al cuadrado menos 2 por y por k más k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, si desarrollamos esto, tendríamos x al cuadrado más y cuadrado menos 2hx menos 2yk más, dentro del paréntesis, h al cuadrado más k cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. Lo que nos daría que a es igual a menos 2h, b nos daría menos 2k y c nos daría h al cuadrado más k cuadrado menos radio al cuadrado, lo que nos daría finalmente la ecuación que dijimos, x al cuadrado más y cuadrado más ax más by más c igual a 0. Pregunta A. Teniendo un centro C
de la circunferencia en el origen, es decir, h, k, ¿cuál será la ecuación en su forma canónica? Inciso A, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Inciso B, x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. O inciso C, ninguno. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con la pregunta, es el inciso B. X cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Te dije que es en el origen, entonces h y k tendrían el valor de 0. Ahora también veremos el siguiente ejemplo para entender la definición que vimos. Entonces, ¿qué nos dice? Hallar la ecuación general de la circunferencia con centro 2,6 y radio 4. Entonces tenemos el centro 2,6 y tenemos radio igual a 4. Entonces si lo llevamos a cuadrado tendríamos radio al cuadrado igual a 16. Entonces el radio de la circunferencia y las coordenadas de su centro es distinto de 0. Entonces como es distinto de 0, aplicando en la ecuación número 1, x menos h más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Si reemplazamos eso, tendríamos x menos 2 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual a 16. Lo que nos daría, si operamos al cuadrado, tendríamos x al cuadrado menos 2 por x más 2 elevado al cuadrado más y al cuadrado menos 2 por y por 6 más 6 al cuadrado igual a 4. Si resolvemos esto, tendríamos dentro de los paréntesis x al cuadrado menos 4x más 4 más y al cuadrado menos 12y más 36 igual a 16. Y si también operamos y llevamos en función x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 12y más 4 más 36 menos 16 igual a 0, lo que nos daría finalmente la ecuación en su forma general de la circunferencia: x cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 12y más 24 igual a 0. Como dato curioso tenemos lo siguiente. ¿Sabías que las órbitas planetarias son elípticas? La órbita de Venus dice que la más parecida a una circunferencia. Ahora también veremos el siguiente concepto: familia de las circunferencias. Anteriormente vimos la familia de las líneas de las rectas. En este caso veremos lo siguiente. La familia de las circunferencias, tenemos la primera familia, que es la familia de circunferencias concéntricas. Entonces, ¿cuál es la definición? La característica más importante de este tipo de familias es que su centro C es común para todas las circunferencias, como podemos ver en la gráfica. Ahora también, y utilizaríamos, como está en el origen, utilizaríamos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Y el parámetro dice que el radio debe ser mayor a 0. Ahora también tenemos la siguiente familia, que es la familia de circunferencias tangentes a los ejes coordenados. Entonces, ¿qué nos dice su definición? La característica primordial de este tipo de familias es que sus coordenadas x y y son iguales. ¿Qué nos daría esto? De este tipo de familias, su centro es, en este caso, h, k, pero en este caso, como x es igual a y, k tomaría el valor de h. En este caso, nuestra fórmula sería x menos h al cuadrado más y menos h al cuadrado igual al radio al cuadrado. El parámetro nos dice que el radio es igual mayor a 0. Ahora también veremos el siguiente tipo de familias, que es familia formada por todas las circunferencias que pasan por el origen de coordenadas. Entonces, ¿qué nos dice su definición? Como nos describe su nombre, su característica de este tipo de familias es que todas las circunferencias pasan por el origen de coordenadas. Como podemos ver en la gráfica, todos pasan por el origen.
Entonces se utilizaría la siguiente fórmula, que es x cuadrado más y cuadrado más dx más ey igual a 0. Tiene dos parámetros, d y e pertenecen al radio. Veremos también otro tipo de familias, que es la familia de circunferencias que pasan por los puntos de intersección de dos circunferencias. Entonces, ¿cuál es la definición? Son todas aquellas circunferencias que pasan por el punto de la intersección de dos circunferencias. La ecuación de todas ellas está dada. Como podemos ver, tenemos dos circunferencias y se intersectan en dos puntos. Y ese se estaría aplicado por la siguiente fórmula: x cuadrado más y cuadrado más d1x más e1y más f1 más k multiplicado por x cuadrado más y cuadrado más d2x más e2y más f2 igual a 0. Como tenemos dos circunferencias, tendríamos d1 y d2. En este caso, la circunferencia 1 y la circunferencia 2. Y la expresión de la ecuación anterior representa una circunferencia para los valores de k, excepto para k igual a menos 1, la ecuación se reduce a una recta, que es la cuerda común de dichas circunferencias. En este caso, la línea recta que pasa por esas dos circunferencias tienen un eje radical. Entonces veremos posteriormente el concepto de eje radical. Bueno, como eje radical tenemos lo siguiente. Y nos preguntamos qué es eje radical. Entonces, eje radical dice que es la recta que pasa por la intersección de dos circunferencias, como podemos ver en la gráfica. Entonces, en este caso tendríamos dos circunferencias, la circunferencia 1 y la circunferencia 2. Entonces, la ecuación de eje radical se obtiene restando las ecuaciones de las circunferencias. Entonces, si restamos, tendríamos lo siguiente. Tendríamos d1x más e1y más f1 menos d2x más e2y menos f2 igual a 0. Pregunta: ¿qué es eje radical? Y como segunda pregunta, según visto en la clase, ¿cuántas familias hay de la circunferencia? Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con las preguntas, el eje radical que nos decía que es la recta que pasa por la intersección de dos circunferencias, y como la pregunta 2, ¿cuántas familias vimos el día de hoy? Vimos 4 familias de las circunferencias. Como siguiente ejemplo, para entender un poco la definición, veremos el ejemplo número 1. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo número 1? ¿Cuál es la ecuación de la familia de circunferencias cuyos centros están sobre el eje Y, trazados de estas circunferencias con radios constantes? Entonces, ¿qué nos menciona esto? Entonces, primeramente vamos a empezar con la ecuación ordinaria de la circunferencia, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, que no lo representaríamos con nuestra ecuación número 1. Entonces, si los centros están sobre el eje Y, entonces h en cualquier punto es igual a 0. Entonces, como h es igual a 0, entonces tendríamos x menos 0 al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, siendo la ecuación de la familia de las circunferencias x al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, lo que nos daría, teniendo ya la ecuación x cuadrado menos y menos k al cuadrado, tendríamos que k puede tener cualquier valor en el eje Y. El radio nos daría igual a 2 y h nos daría igual a 0. Si le damos un valor de radio igual a 2, reemplazamos los valores k y r en la ecuación determinada. En este caso, k igual a 0. Si le damos k igual a 0 en la ecuación, tendríamos x al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y eso nos daría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4.
el cual nos daría la circunferencia número 1. Y si le damos acá un valor de 4, tendríamos x cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 2 al cuadrado, lo que nos daría x cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 4, lo que nos daría la circunferencia número 2, la azul, como podemos ver en la gráfica, con valores de k igual a 0 y valores igual k igual a 4. Como siguiente ejemplo tenemos lo siguiente. Nos pide escribir la ecuación de la familia de circunferencias concéntricas cuyo centro común es el punto menos 3,5. Entonces, ¿qué nos pide? Que dibujemos 3 elementos de la familia, especialmente el valor del parámetro en cada caso. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? La ecuación ordinaria de la circunferencia, sabemos que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, que lo representaremos como la ecuación número 1. Entonces, si el punto es menos 3,5, damos el valor de h igual a menos 3 y k igual a 5. Entonces sustituimos los valores del punto P, centro de la circunferencia, en la ecuación ordinaria de la circunferencia. Entonces tendríamos x menos h, que será menos 3, todo eso al cuadrado, más y menos k, que nos va a dar el valor de 5, igual al radio al cuadrado, lo que nos daría x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y si representamos en un plano cartesiano, con radio 1, con radio 2 y con radio 3, ¿qué tendríamos? La primera circunferencia será x más 3 con la ecuación x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 1. Como segunda circunferencia con radio 2 y con ecuación x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 4. Y como circunferencia 3 con su ecuación x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 9. Como imagen del día tenemos lo siguiente. Tu joven o señorita, si alguna vez has iniciado por la carrera de la vida y no has tenido resultados positivos, lo que tú debes hacer es analizar, pensar y tomar un punto de la circunferencia, salirte de ese punto de la circunferencia y tomar una pendiente positiva para lograr tus metas. Bueno, como siguiente te daré las siguientes misiones para que puedas resolver en tu casa. Entonces, las 3 preguntas que te daré son lo siguiente. La primera pregunta, que quiero que lo resuelvas en tu casa, que determines la ecuación de la circunferencia cuyo centro es igual a 3,5 y que pasa por el punto 7,10. Como segundo problema que hay es la ecuación general de la circunferencia con centro 2,3 y radio 6. Y como tercera pregunta que hay es la ecuación de la la ecuación general de la circunferencia con centro en el origen y radio igual a 1. Finalizando con la clase del día de hoy, recordemos que vimos la ecuación de una circunferencia, su forma ordinaria y su forma general, y vimos la familia de las circunferencias y también el concepto de eje radical. Bueno, sin más que decir, me despido hasta una nueva oportunidad, deseándote éxitos en tus labores y en la resolución de las misiones que te di el día de hoy.